Las luces de la camioneta de Theo Johnson rasgaban la oscuridad de noviembre mientras él mantenía la distancia, observando a la mujer en silla de ruedas avanzar con paso firme por la calle 25 Oeste. Sus manos apretaban el volante más de lo necesario, los nudillos blancos contra el cuero gastado. ¿Qué estaba haciendo? Seguir a alguien. Se sentía mal, invasivo, cruzando límites que normalmente respetaría, pero algo en sus entrañas no le permitía irse. No esta noche, no después de ver lo agotada que Vanessa había parecido cuando finalmente regresó a su restaurante después de faltar 3 martes seguidos, 3 semanas de preocupación, 3 semanas de preguntarse si estaba bien, si estaba comiendo, si siquiera estaba viva. Las ruedas de la silla de ruedas captaron el brillo de un farol, mientras Vanessa giraba a la izquierda por una calle lateral. Theo disminuyó la velocidad de su camioneta, manteniendo la distancia. Llevaba casi 2 meses dándole comida sobrante de su restaurante todos los martes por la noche. Había comenzado de forma sencilla, un recipiente con pastel de carne y verduras, comida que de todos modos se habría desperdiciado. Pero en algún momento, esos encuentros de los martes se habían convertido en algo más que caridad. Se habían convertido en conversaciones, en vislumbres de una vida que se había destrozado hacía 3 años en la I-90, cuando un conductor ebrio cruzó la mediana y destruyó todo por lo que Vanessa había trabajado. Había sido enfermera en el Hospital Metro. Soñaba con volver a estudiar para su maestría. Tenía un prometido, una carrera, un futuro. El accidente le quitó las piernas y, de alguna manera, aún peor, también se llevó todo lo demás. El prometido la dejó. Los ahorros desaparecieron en facturas médicas. La carrera terminó. Y Vanessa, orgullosa, inteligente, amable Vanessa, había quedado sola para sobrevivir con un cheque de discapacidad que apenas cubría el alquiler de un estudio a 15 cuadras al este de su restaurante. 15 cuadras que ella recorría cada martes solo para pedir sobras. El pecho de Theo se apretó al verla navegar por una acera rota con una destreza practicada. El barrio se deterioraba a su alrededor, ventanas tapiadas, paredes cubiertas de grafitis, solares abandonados, donde antes prosperaban los negocios. Este no era el Cleveland por el que quería que nadie viajara después del anochecer, y mucho menos una mujer sola en una silla de ruedas. ¿A dónde iba? Pensó en sus propias pérdidas mientras la seguía. El rostro de Laura apareció en su mente, su sonrisa la mañana en que lo besó para despedirse antes de ese último viaje por la Ruta 90, la conductora distraída que se desvió hacia su carril en una lluviosa tarde de octubre hacía 3 años, la llamada telefónica que había terminado su mundo y lo había dejado como padre y madre de Trevor, de 7 años. Quizás por eso se preocupaba tanto por Vanessa. Ambos eran supervivientes del mismo tramo de carretera. Ambos quedaron atrás para descubrir cómo seguir respirando cuando la persona que creía ser había muerto junto con tus sueños. El restaurante había sido la visión de Laura, un acogedor rincón del barrio donde todos conocían tu nombre y tu pedido de desayuno favorito. Mantenerlo vivo significaba trabajar 16 horas al día, mientras Trevor se quedaba con su hermana al otro lado de la ciudad. Significaba un agotamiento que le calaba hasta los huesos. Significaba una soledad que nunca desaparecía del todo. Pero también significaba honrarla y de alguna manera dar comida a Vanessa. Cada martes había empezado a sentirse como parte de ese honor,
como Laura habría querido que él viera a las personas que otros pasaban por alto, que ayudara a los que luchaban en silencio. Vanessa giró por un callejón y la preocupación de Theo se disparó. Estacionó la camioneta, apagó el motor y continuó a pie. Sus botas de trabajo eran silenciosas contra el pavimento agrietado mientras se movía entre sombras que olían a decadencia y abandono. El callejón se abría a un solar dominado por un antiguo almacén. Sus ventanas oscuras y sin vida, las malas hierbas creciendo entre las fracturas de los cimientos de hormigón, parecía abandonado. El tipo de lugar que la ciudad había olvidado, dejado pudrirse mientras los promotores discutían qué hacer con el terreno. Vanessa llegó a una puerta lateral y golpeó 2 veces. Sonidos secos y deliberados que resonaron en el aire frío. Se iba a encontrar con alguien, pero ¿quién y por qué aquí? La mente de Theo corrió a través de las posibilidades. Ninguna era buena. Estaba en problemas. Alguien estaba explotando su desesperación. Se había metido en algo peligroso solo para sobrevivir. La puerta se abrió un resquicio al principio. Luego más. Vanessa dijo algo demasiado bajo para que Theo lo escuchara, y luego estuvo dentro. La puerta cerrándose tras ella con un sonido metálico y pesado. Theo se quedó inmóvil, dividido entre respetar su privacidad y la abrumadora necesidad de saber que estaba a salvo. Pasaron 5 minutos, luego 10. El almacén permaneció oscuro y silencioso desde fuera, sin revelar nada. No podía irse sin más. No ahora. Theo se acercó a la puerta y probó el picaporte. Giró fácilmente, sin llave. La abrió lentamente, haciendo una mueca ante el ligero chirrido de unas bisagras que probablemente no se habían lubricado en años. Dentro, la oscuridad lo recibió al principio. Luego sus ojos comenzaron a adaptarse, y vio el suave resplandor de linternas a batería dispersas por todo el espacio, creando charcos de luz cálida en las sombras. Y luego vio algo que lo detuvo por completo. El almacén no había estado abandonado en absoluto. Se había transformado. Camas improvisadas alineaban las paredes. Colchones viejos colocados sobre palets de madera, cubiertos con sábanas limpias y almohadas. De verdad, suministros médicos organizados en estanterías, hechas con bloques de cemento y madera contrachapada. Una mesa en la esquina sostenía cajas de vendas, botellas de medicamentos, rollos de gasa. Todo estaba limpio, ordenado, con un propósito, y por todas partes, sentados en las camas, de pie, en fila cerca de la pared trasera, recostados mientras eran examinados. Había personas sin hogar, al menos 20. Quizás más, hombres y mujeres de todas las edades, con los rostros curtidos por la vida en las calles. Pero sus expresiones contenían algo que Theo no había esperado ver. Esperanza. Y en el centro de todo, moviéndose entre los pacientes con determinación concentrada, estaba Vanessa. Seguía sentada en su silla de ruedas, pero se había transformado por completo en otra persona. Un estetoscopio colgaba de su cuello. Un manguito de presión arterial reposaba en su regazo. Estaba escuchando el pecho de un anciano. Su rostro concentrado y profesional. Respire hondo, por favor. Señor Harrison. Eso es. Aguante. Ahora. Exhale. Lentamente. Movió el estetoscopio a diferentes posiciones en su espalda, escuchando atentamente. Sus pulmones suenan mucho mejor que la semana pasada. La congestión está desapareciendo. Siga tomando esos antibióticos que le di. ¿De acuerdo? Todos ellos. Incluso después de que empiece a sentirse mejor. El anciano asintió, el alivio evidente en su rostro curtido. Gracias.
Señorita Vanessa, no sé qué haría sin usted. Estaría perfectamente bien. Señor Harrison, pero me alegro de poder ayudar. Una mujer más joven se acercó, la ansiedad tensa en sus facciones. Sostenía la mano de una niña que no debía tener más de 5 años. Señorita Vanessa, la erupción de mi hija no mejora. Me temo que podría estar infectada. Déjame verla de inmediato, dijo Vanessa al instante, dirigiéndose hacia ellas en su silla. Ven aquí, cariño. Voy a echar un vistazo a tu brazo. Veo. Prometo ser suave. Theo permanecía inmóvil cerca de la puerta, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Esto no era posible. Esto no podía ser real. Vanessa, la mujer que venía a su restaurante cada martes pidiendo sobras, la mujer que parecía agotada y delgada, la mujer que apenas sobrevivía con pagos por discapacidad, estaba dirigiendo una clínica médica para personas sin hogar. Un hombre de unos 50 años notó a Theo y se acercó con una postura defensiva. Su ropa estaba limpia pero gastada, sus ojos afilados con instinto protector. ¿Quién es usted?, exigió. Su voz baja pero firme. ¿Cómo encontró este lugar? Antes de que Theo pudiera responder, Vanessa levantó la vista de examinar la erupción de la niña. Sus ojos se abrieron de par en par cuando lo vio allí. El color se desvaneció de su rostro. Luego regresó en un profundo rubor. Theo, puedo explicarlo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Theo en voz baja, acercándose. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Los hombros de Vanessa se hundieron. Terminó de aplicar ungüento antibiótico en el brazo de la niña y lo vendó suavemente. Luego se dirigió lentamente hacia él. Las otras personas en el almacén observaban con curiosidad y preocupación. 8 meses, quizás 9. A veces pierdo la cuenta. 9 meses, repitió Theo. Su mente daba vueltas. Has estado dirigiendo una clínica médica durante 9 meses mientras me pedías comida. No, no es lo que piensas. Bueno, en realidad, quizás sea exactamente lo que piensas. Ya no sé. El hombre defensivo se acercó. La señorita Vanessa no tiene que explicarse ante usted ni ante nadie más. Ha salvado vidas aquí. Mi vida, si tiene algún problema con lo que ella está haciendo... Marcus, está bien, interrumpió Vanessa suavemente. Miró a Theo con agotamiento y resignación y algo más. Quizás vergüenza. Il me hace sépalo. Me ha estado ayudando durante semanas sin saber lo que estaba haciendo con esa ayuda. Hizo un gesto para que Theo la siguiera a un rincón más tranquilo del almacén, lejos de los pacientes. Cuando estuvieron solos, ella respiró hondo. Yo era enfermera antes del accidente. Ya sabes esa parte, pero lo que no te conté es que ya no puedo trabajar en un hospital, no porque perdí mi licencia, todavía la tengo, pero porque ningún hospital contratará a alguien en silla de ruedas. Dicen que no se trata de discriminación por discapacidad, que se trata de seguridad del paciente y responsabilidad, pero el resultado es el mismo. No puedo ejercer la profesión para la que me entrené durante años. Sus manos se retorcían en su regazo, y Theo vio el temblor que había notado la última vez que vino al restaurante. Hace unos 9 meses, estaba en un refugio como voluntaria, solo tratando de sentirme útil. Sabes, y conocí a este veterano llamado Thomas. Tenía una herida infectada en la pierna que empeoraba día a día. Los refugios no tienen personal médico. Las salas de emergencia lo rechazaban porque no era una amenaza inmediata para la vida. Y él no tenía seguro ni identificación. Iba a perder esa pierna. Quizás morir de sepsis, porque nadie lo ayudaría. La voz de Vanessa se hizo más fuerte.
más apasionada. Así que lo traté. Usé lo último de mi dinero para alimentos para comprar antibióticos a un farmacéutico con el que había trabajado en el Hospital Metro. Me los vendió por lo bajo porque me recordaba y sabía que los usaría correctamente. Limpié la herida de Thomas. Le empecé el tratamiento y monitoreé su progreso durante 2 semanas. ¿Y mejoró?, preguntó Theo. Mejoró, confirmó Vanessa. Y luego se lo dijo a otra persona, y esa persona se lo dijo a otra. Y de repente, la gente me estaba buscando, preguntándome si podía ayudarlos. Personas con diabetes que no podían pagar la insulina, personas con infecciones, con dolor crónico, con enfermedades que eran manejables, pero solo si alguien realmente las manejaba. Miró alrededor del almacén con algo parecido al orgullo. Encontré este lugar hace unos 6 meses. El dueño murió y su familia está luchando por la herencia. Ha estado enredado en batallas legales. Abandonado. Descubrí cómo entrar y empecé a traer gente aquí de a pocos. Al principio. Luego la noticia se extendió aún más. ¿Y la comida que te he estado dando?, preguntó Theo. Aunque ya sabía la respuesta. Tenemos cenas comunitarias todos los martes por la noche. Tus obras han estado alimentando a todos aquí. El pastel de carne, el estofado, las verduras. Dividimos todo equitativamente. Nadie pasa hambre los martes. Gracias a ti. Theo miró las camas improvisadas, los suministros organizados, las personas que observaban a Vanessa con tanta confianza y gratitud. ¿De dónde sacas los suministros médicos? Los medicamentos. Jimmy, cheque de discapacidad, dijo Vanessa simplemente. Son, $100 al mes. El alquiler de mi estudio es de 650. Eso deja 450. Gasto unos 100 en necesidades básicas para mí. Comida, servicios públicos, artículos de tocador. Los otros 350 van a suministros. El farmacéutico todavía me ayuda cuando puede. Algunos de los medicamentos los consigo en clínicas gratuitas que tienen excedentes y he aprendido a improvisar. Estás gastando casi todo lo que tienes en esto, dijo Theo. No era una pregunta. ¿En qué más lo voy a gastar? La voz de Vanessa se quebró ligeramente. No tengo vida, Theo. Ni carrera, ni familia, ni amigos. Después del accidente, todos desaparecieron. Mi prometido dijo que no podía manejar estar con alguien en silla de ruedas. Mis colegas se sentían incómodos a mi alrededor. Mi familia vive a 2 estados de distancia. Y apenas hablamos. Me despierto todos los días en un pequeño apartamento con 4 paredes que se sienten como una prisión, sabiendo que solía salvar vidas. Y ahora ni siquiera puedo salvarme a mí misma. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero su voz se mantuvo firme. Así que sí, gasto todo lo que tengo en esto, porque estas personas... Hizo un gesto hacia los pacientes a su alrededor. ¿Me ven? Me necesitan. Por primera vez desde el accidente. Siento que vuelvo a importar, que sigo siendo enfermera, que mi vida tiene un propósito. La vulnerabilidad en su voz abrió algo en el pecho de Theo. Se arrodilló junto a su silla de ruedas para que estuvieran a la altura de los ojos. Vanessa, lo que estás haciendo aquí, manteniendo a todas estas personas con vida, tratándolas con dignidad cuando el sistema les ha fallado. No estás rota. Eres una de las personas más fuertes que he conocido. Ella negó con la cabeza. Solo intento sobrevivir. Ellos intentan sobrevivir. Nos ayudamos mutuamente. ¿A cuántas personas estás tratando regularmente?, preguntó Theo. Esta noche hay 23, pero algunos van
y vienen. Probablemente he tratado a 50 o 60 personas diferentes en los últimos meses. Algunos solo necesitan atención puntual. Otros tienen condiciones crónicas que monitoreo semanalmente. Theo se puso de pie. Su mente ya, trabajando en las posibilidades, pensó en Laura, y lo que ella diría si estuviera aquí, casi podía escuchar su voz. La mejor manera de sanar tu propio dolor es aliviar el de otra persona. Está bien, dijo firmemente. Esto es lo que va a pasar. Vanessa lo miró con confusión. ¿Qué? Ya no vas a hacer esto sola, dijo Theo. Dame tu teléfono. No tengo teléfono, admitió Vanessa. No podía pagar la factura. Entonces usa el mío. Theo sacó su teléfono celular y comenzó a marcar. Voy a cobrar todos los favores que me deben. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de llamadas telefónicas y llegadas. Su primera llamada fue a la hermana de su difunta esposa, Rachel, una abogada especializada en derechos de propiedad y derechos sin fines de lucro. Llegó en 30 minutos. Sus agudos ojos examinando la disposición del almacén con evaluación profesional. Esto es notable, dijo Rachel después de que Vanessa explicara todo. Pero también es increíblemente arriesgado. Si los propietarios descubren que están aquí, podrían enfrentar cargos por allanamiento. Si algo sale mal, medicament, podría perder su licencia de enfermera y enfrentar responsabilidades. Conozco los riesgos, dijo Vanessa en voz baja. Necesitamos legitimar esto, dijo Rachel, ya sacando su computadora portátil. Puedo ayudarlos a formar una organización sin fines de lucro. Podemos contactar a los propietarios a través de canales legales y ver si estarían dispuestos a alquilar el espacio por un costo mínimo o donarlo como deducción fiscal. ¿Podemos obtener un seguro adecuado? Licencias adecuadas. Hacer esto legal y sostenible. La segunda llamada de Theo fue a su amigo Marcus. Un Marcus diferente al hombre protector del almacén, quien dirigía una pequeña organización sin fines de lucro centrada en la inseguridad alimentaria. Marcus llegó con promesas de solicitudes de subvenciones y conexiones con organizaciones más grandes que financiaban iniciativas de atención médica. Este es exactamente el tipo de programa de base que las fundaciones adoran apoyar. Tienen una necesidad probada, resultados probados y una historia convincente. Puedo ayudarlos a solicitar fondos, no solo para suministros, sino para salarios reales. Usted debería recibir un pago por este trabajo. Vanessa, no hago esto por dinero. Lo sé, pero no puedes seguir regalándolo todo y esperar sobrevivir. La sostenibilidad importa. Si te agotas o te enfermas o no puedes permitirte continuar, todas estas personas pierden su único acceso a la atención médica. Cuidarte a ti misma es parte de cuidarlos a ellos. La tercera llamada fue al doctor Raymond, un cliente habitual del restaurante que se especializaba en medicina comunitaria. Llegó con aspecto escéptico, pero se fue asombrado. Este es un trabajo increíble, dijo el doctor Raymond después de examinar la instalación de Vanessa y hablar con varios pacientes. Están haciendo todo correctamente. Protocolos adecuados, buena higiene, decisiones de tratamiento apropiadas, pero están limitados por ser una sola persona con suministros limitados. ¿Qué pasaría si expandiéramos esto? Puedo ofrecer mi tiempo como voluntario. Puedo reclutar a otros médicos. Podemos convertir esto en una clínica gratuita legítima. La gente necesita poder venir aquí sin miedo, dijo Vanessa con firmeza. Nadie pregunta por identificación. Nadie pregunta sobre el estado migratorio o los antecedentes penales o cualquier otra cosa.
simplemente reciben atención, eso no puede cambiar. No lo hará, prometió el doctor Raymond. Construiremos alrededor de su modelo. No lo reemplazaremos. A medianoche, el almacén estaba lleno de gente planificando, elaborando estrategias, movilizándose. Rachel estaba redactando documentos de constitución. Marcus estaba delineando estrategias de recaudación de fondos. El doctor Raymond estaba haciendo llamadas a colegas médicos que podrían ser voluntarios. Vanessa se sentó en su silla de ruedas, en un rincón, con aspecto aturdido, mientras la operación que había estado dirigiendo sola se convertía de repente en la misión de todos. Theo le trajo café de un termo que había sacado de su camioneta y se sentó a su lado en un cajón volcado. «Deberías haber pedido ayuda», dijo suavemente. «No pensé que a nadie le importaría. Solo soy una persona rota. ¿Por qué alguien me escucharía o me tomaría en serio? Porque lo que estás haciendo importa», dijo Theo. «Porque la vida de estas personas importa. Porque tú importas». Vanessa se volvió para mirarlo, y algo pasó entre ellos en ese momento. Un reconocimiento de dolor compartido, propósito compartido, esperanza compartida de algo mejor. «Gracias», dijo suavemente, «por seguirme, por preocuparte lo suficiente como para descubrir la verdad, por no simplemente irte». «No podía irme», admitió Theo. «Llevo semanas preocupado por ti, y ahora que sé lo que estás haciendo aquí, no me iré a ninguna parte. Este restaurante mío se convertirá en su proveedor de alimentos permanente, todos los días, no solo los martes. Lo que no es sobre vendrá aquí, y me aseguraré de que tengamos muchas sobras. Theo, no tienes por qué». «Quiero hacerlo», la interrumpió Laura. «Mi esposa que murió siempre creyó que la mejor manera de honrar el dolor era evitar que otros lo experimentaran. A ella le habría encantado lo que estás haciendo aquí. Habría sido la primera persona en ayudar». Se sentaron juntos en un silencio cómodo, observando a Rachel, Marcus y al doctor Raymond Trabajor, viendo a los pacientes acomodarse para pasar la noche en sus camas improvisadas, viendo cómo algo imposible se hacía posible. La transformación ocurrió más rápido de lo que nadie esperaba. En 2 semanas, Rachel había logrado formar la clínica gratuita Vanessa como una organización sin fines de lucro registrada. Los propietarios, conmovidos por la historia y atraídos por los beneficios fiscales, acordaron alquilar el almacén por $1 al año, con una opción de donar el edificio directamente después de 3 años. El doctor Raymond reclutó a otros 4 médicos y 6 enfermeras que se comprometieron a turnos de voluntariado. Las compañías locales de suministros médicos donaron equipos después de enterarse de la clínica. Una cadena de farmacias acordó proporcionar medicamentos a precio de costo. Marcus consiguió una subvención de $0 de una fundación centrada en soluciones innovadoras de atención médica. Más solicitudes de subvenciones estaban pendientes. El dinero pagó camas adecuadas, saneamiento mejorado, un generador para electricidad confiable y, a pesar de las protestas de Vanessa, un salario para ella como directora de la clínica. «Estás dirigiendo este lugar», dijo Rachel con firmeza, cuando Vanessa intentó rechazar el pago. «Estás trabajando a tiempo completo manejando pacientes, coordinando voluntarios, pidiendo suministros. Eso merece una compensación. Acepta el salario. Cómprate un teléfono. Come regularmente. No se puede servir de una copa vacía». Theo expandió el alcance comunitario de su restaurante, preparando comidas diarias específicamente para la clínica.
Contrató un cocinero extra para manejar el volumen aumentado. Los costos de los alimentos eran manejables y sinceramente se sentía bien alimentar a personas que lo necesitaban desesperadamente. Encontraba excusas para visitar el almacén. Ahora oficialmente la clínica gratuita Vanessa, casi todos los días, llevando comida, preguntando si necesitaban suministros, preguntando cómo podía ayudar. Y si esas visitas significaban pasar tiempo hablando con Vanessa, aprendiendo más sobre ella, viendo su sonrisa regresar mientras la clínica prosperaba. Bueno, eso era solo un afortunado efecto secundario. 3 meses después del descubrimiento, la clínica había tratado a más de 200 personas. La noticia se había extendido por la comunidad sin hogar, de que había un lugar al que podían ir, sin preguntas, sin juicios, solo atención. Vanessa contrató a 2 miembros del personal a tiempo parcial para ayudar a gestionar la admisión y la atención básica. Trajo a una trabajadora social para ayudar a los pacientes a acceder a otros servicios. Estableció asociaciones con proveedores de salud mental, centros de tratamiento de adicciones, programas de vivienda. El almacén que había sido abandonado y olvidado se convirtió en un faro de esperanza y Theo observó cómo Vanessa se transformaba junto con él. El agotamiento desapareció de su rostro, ganó peso, sus manos dejaron de temblar. La oscuridad en sus ojos se disipó, reemplazada por propósito, orgullo y alegría. Era hermosa, siempre había sido hermosa, pero ahora Theo podía ver toda la fuerza de quien era. Fuerte, brillante, compasiva, determinada. Una mujer que lo había perdido todo y de alguna manera había encontrado la forma de darlo todo a los demás. Se estaba enamorando de ella. Quizás ya lo había hecho. 6 meses después de descubrir el almacén, Theo y Vanessa desarrollaron un ritual los martes por la noche, después de la cena comunitaria de la clínica. Ahora una comida adecuada, servida en mesas reales, con voluntarios, ayudando a preparar y servir. Se sentaban afuera en el muelle de carga, bebiendo café y charlando mientras el cielo de Cleveland cambiaba del atardecer al crepúsculo. Hablaban de todo. Vanessa compartía historias de sus días en la escuela de enfermería, sobre los pacientes que había cuidado en el hospital Metro, sobre su familia en Ohio, con quienes se estaba reconectando lentamente ahora, que se sentía ella misma de nuevo. Theo le contaba sobre la crianza de Trevor, sobre la culpa que cargaba por trabajar tanto, sobre Laura y los sueños que habían tenido para el restaurante. ¿Sabes lo que es gracioso?, dijo Vanessa una tarde, mientras observaban el cielo adquirir tonos rosas y dorados. Cuando perdí mis piernas, pensé que había perdido todo lo que importaba. Toda mi identidad estaba envuelta en ser enfermera, ser independiente, estar completa. Estás completa, dijo Theo inmediatamente. Lucía ahora, pero me tomó mucho tiempo aprenderlo. Pasé un año sintiendo lástima por mí misma, enojada con el mundo, convencida de que mi vida había terminado. Ella se volvió para mirarlo, y la luz del atardecer atrapó su cabello rubio y rizado, haciéndolo brillar. Pero entonces me di cuenta de algo. Seguía siendo enfermera, seguía siendo yo. La silla de ruedas no cambió eso. Solo mi perspectiva cambió. Tuve que encontrar una forma diferente de ejercer, una forma diferente de ayudar, pero el núcleo de lo que soy, eso nunca cambió. ¿Qué te hizo darte cuenta de eso?, preguntó Theo. Un veterano con una herida infectada en la pierna, y nadie dispuesto a ayudarlo. En el momento en que empecé a tratar a Thomas,
Me sentí yo misma de nuevo por primera vez desde el accidente, como si tuviera un propósito, como si importara. Hizo una pausa, reuniendo valor, y luego conocí a este terco dueño de un restaurante que no me dejaba simplemente sobrevivir con sobras, que me daba comida con tanta amabilidad, que me hablaba como si fuera una persona en lugar de una tragedia, que me hacía sentir vista. El corazón de Theo latía más rápido. «Vanessa, déjame terminar», dijo ella. Su voz temblaba ligeramente. «Me devolviste más que sobras, Theo. Me devolviste mi dignidad. Me recordaste que valía la pena ser vista, valía la pena ser cuidada. Y luego me seguiste, lo cual debería haber sido espeluznante, pero en realidad fue lo más valiente que alguien ha hecho por mí. Y viste lo que estaba haciendo, y en lugar de juzgarme o pensar que estaba loca, me ayudaste a hacerlo más grande y mejor. Las lágrimas rodaban por sus mejillas ahora. Me devolviste a mí misma, y en algún momento me enamoré de ti. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, preciosas y frágiles. Theo extendió la mano y tomó la suya, su pulgar rozando sus nudillos. Tú hiciste todo eso, Vanessa. Yo solo presté atención, pero estoy muy contento de haberlo hecho porque, en algún momento, yo también me enamoré de ti. ¿Tú qué? La voz de Vanessa era apenas un susurro. «Te amo», dijo Theo. Las palabras salían con más facilidad ahora. «Amo tu fuerza, tu compasión, tu terquedad, la forma en que ves a la gente que otros ignoran, la forma en que convertiste tu dolor en propósito, en lugar de dejar que te destruyera». Se acercó, aún sosteniendo su mano. «Amo la forma en que tratas a cada paciente con dignidad, la forma en que te ríes cuando uno de los niños de la clínica cuenta un chiste, la forma en que pones esa mirada feroz cuando alguien sugiere que las personas sin hogar no merecen atención médica de calidad. Amo cada parte de ti, Vanessa. Incluso las partes que no funcionan», preguntó ella, la vulnerabilidad cruda en su voz. «Especialmente esas partes», dijo Theo firmemente, «porque te enseñaron empatía, porque te pusieron en un camino que llevó a ayudar a cientos de personas, porque te trajeron a mi restaurante pidiendo sobras, y así fue como te encontré». Él le acarició la cara suavemente con las manos. «No estás rota, Vanessa, eres perfecta. Y si me aceptas, si nos aceptas, porque Trevor te adora absolutamente, me gustaría pasar el resto de mi vida demostrándote eso». Nuevas lágrimas cayeron por las mejillas de Vanessa, pero ahora sonreía, radiante y llena de alegría. «Yo también te amo, Theo Johnson. Creo que lo he hecho durante meses. Quizás desde ese primer martes cuando trajiste pastel de carne y no me hiciste sentir vergüenza por pedirlo, cuando Theo la besó, fue suave y seguro y lleno de promesas. La noche de Cleveland los envolvió como una bendición. Dos personas que habían estado rotas encontrando la plenitud el uno en el otro. Dos corazones que habían sido destrozados, aprendiendo a latir al unísono, a sincronizarse. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían a través de las lágrimas. «Entonces», dijo Vanessa, su voz temblorosa de emoción y risa, «¿qué pasa ahora?» «Ahora», dijo Theo, «descubrimos esta vida juntos. Tú, yo y Trevor. Seguimos dirigiendo la clínica. Seguimos alimentando a la gente en el restaurante. Seguimos construyendo algo hermoso de todos estos pedazos rotos. Me gusta ese plan», susurró Vanessa. Se sentaron juntos mientras el cielo oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer, las manos entrelazadas, los corazones llenos
agradecidos por las noches de los martes y el pastel de carne sobrante, y las misteriosas maneras en que el amor nos encuentra cuando somos lo suficientemente valientes como para seguir a donde la compasión nos lleva. Un año después, Vanessa se mudó al apartamento encima del restaurante Johnson's Corner con Theo y Trevor. El espacio era estrecho, pero perfecto, lleno de risas y comidas caseras, y el tipo de caos que solo una familia puede crear. Trevor adoraba a Vanessa. Ella lo ayudaba con las tareas en la mesa de la cocina. Le contaba historias de sus aventuras como enfermera. Le enseñaba sobre la compasión y la resiliencia, de maneras que le hacían entender por qué su padre la amaba tanto. La clínica gratuita Vanessa siguió prosperando, expandiendo sus servicios para incluir atención dental, consejería de salud mental y asistencia para la búsqueda de empleo. Atendió a más de 500 personas en su primer año completo de funcionamiento. Vanessa fue destacada en noticias locales, reconocida por el alcalde, invitada a hablar en conferencias de atención médica sobre atención comunitaria innovadora, pero su parte favorita seguían siendo las cenas comunitarias de los martes por la noche, cuando todos se reunían alrededor de mesas cargadas con comida del restaurante de Theo y compartían historias y risas y la simple dignidad de una buena comida con personas que se preocupaban. Theo siguió dirigiendo el restaurante, pero se había convertido en algo más que un negocio. Era un centro comunitario, un lugar donde todos pertenecían. Los trabajadores de la fábrica que venían por el café al amanecer, los clientes mayores habituales que se demoraban con su pastel, los voluntarios de la clínica que tomaban sándwiches entre turnos, los pacientes anteriormente sin hogar que pasaban a actualizar a Vanessa sobre su progreso. La pared trasera del restaurante ahora mostraba fotos de pacientes de la clínica que habían aceptado compartir sus historias de éxito. Thomas, el veterano, que había recuperado su salud y encontrado vivienda. La joven madre cuya erupción de su hija había sanado y que ahora era voluntaria en la clínica. El señor Harrison, cuyos pulmones se habían despejado y que dirigía un grupo de apoyo semanal. Cada foto era un recordatorio de que prestar atención importa, que seguir tus instintos. Cuando sientes que alguien necesita ayuda, puede cambiarlo todo, que el amor a menudo comienza con la simple amabilidad. Los martes por la noche, después de que terminaba la hora pico de la cena y la clínica se calmaba, Theo y Vanessa aún tenían su ritual café en el muelle de carga, viendo el cielo cambiar de color, hablando de su día. A veces Trevor se les unía, sentado entre ellos, haciendo preguntas sobre las estrellas o los pacientes, o cuándo tendría un hermano o una hermana. Pronto, diría Vanessa, intercambiando una sonrisa cómplice con Theo. Quizás pronto. Esas noches eran momentos preciosos de paz y satisfacción en vidas que alguna vez habían estado definidas por la pérdida y la lucha. ¿Alguna vez piensas en cómo nos encontramos?, preguntó Vanessa una noche de martes, mientras el atardecer pintaba Cleveland en tonos naranjas y púrpuras. Todo el tiempo, admitió Theo. Te seguí porque estaba preocupado. Nunca imaginé que descubriría a alguien dirigiendo una clínica médica secreta en un almacén abandonado. Y yo nunca imaginé que pedir sobras me llevaría a enamorarme del hombre que me las daba, dijo Vanessa. Apoyó la cabeza en su hombro. Vaya par que somos, ¿verdad? Ambos rotos por la misma carretera, ambos intentando honrar las vidas que perdimos ayudando a otros. Ya no estamos rotos, dijo Theo firmemente. Besó la parte superior de su cabeza. Sanados, completos juntos. Juntos, repitió Vanessa, y la palabra se sintió como una promesa. A veces
Los descubrimientos más profundos provienen de prestar atención a las personas que el mundo ignora. A veces, el heroísmo no se ve como esperamos. Se ve como una mujer en silla de ruedas, tratando a personas olvidadas en un almacén, y un padre afligido lo suficientemente valiente como para seguir a su corazón. La historia de Theo y Vanessa nos recuerda que los finales pueden convertirse en comienzos, que la pérdida puede llevar al amor, que los corazones más fuertes suelen ser los que han sido destrozados y reformados, que a veces seguir a alguien que pide sobras te lleva a descubrir el futuro que no sabías que estabas buscando. El letrero de neón del restaurante parpadeó al encenderse mientras la noche se asentaba sobre Cleveland. Dentro, una familia se reunía alrededor de una mesa. Afuera, una clínica llena de pacientes descansaba a salvo, sabiendo que importaban, y en el muelle de carga. Dos personas que se habían encontrado a través de la compasión y el coraje observaban aparecer las estrellas. Estaban agradecidos por las segundas oportunidades, agradecidos por las noches de los martes, agradecidos por las misteriosas y hermosas maneras en que el amor nos encuentra cuando somos lo suficientemente valientes como para seguir a donde nos lleva.